Hola, bienvenidos a mi canal Joker Paz Mundial. Hoy traigo un tema porque últimamente por internet y por los canales de YouTube, por los chats, por todos lados, la gente confunde sionismo con judaísmo, que no es lo mismo. Vamos a aclarar un poco estos puntos para que la gente que no lo sabe sepa diferenciar lo que es un judío y lo que es un sionista. Vamos a empezar. Semitas, judíos, israelíes y sionistas. Debido al reciente conflicto entre Israel y Palestina, en lo que hasta ahora ha cobrado la vida de más de 650 palestinos y 32 israelíes, la ONU ha empezado una investigación a Israel por violaciones de derechos humanos. Mucha gente opinamos de que esta retaliación de Israel contra Palestina ha sido totalmente exagerada y que independientemente de quién tiene razón, la mayoría de los que mueren han sido gente inocente, con más de 100 niños. Sin embargo, al leer varios comentarios en las redes sociales, me he dado cuenta de que mucha gente, por criticar a las acciones de Israel, se vuelca contra los judíos, hasta hacer comentarios abiertamente antisemitas. Y eso me preocupa. Por eso dedico este spot para hacer unas aclaraciones de la diferencia entre judío, semita, israelí y sionista. Empecemos con la definición de semita. Antropológicamente se refiere a los pueblos originarios de Oriente Medio, que habla un idioma perteneciente a la familia semita, y eso, a día de hoy, incluye a hebreo, árabe y malteño. Por supuesto, tanto judíos como israelíes como árabes y malteños deberían ser considerados como semitas. Sin embargo, en la lengua cotidiana, la palabra antisemita se refiere solamente a la discriminación contra los judíos. Pero, como esa es la definición universalmente aceptada, no la discutimos. Ahora vamos a ver quién es judío. Tiene dos definiciones. La más antigua se refiere a cualquier persona creyente de la religión de judaísmo. Sin embargo, como los creyentes que esta religión había formado comunidades muy unidas con un alto grado de endogamia, ser judío también empezó a cobrar un sentido étnico, en referencia a cualquier persona que desciende de antepasados judíos y sobre todo de una madre judía. Durante el último par de siglos, muchos judíos ya han dejado de ser religiosos. Algunos se convirtieron a otras religiones y otros se volvieron ateos, pero por ascendencia o afiliación cultural siguen considerándose judíos. A principios del siglo XX, la comunidad judía de Alemania y Europa Central eran uno de los colectivos con mayor porcentaje de ateos, pero aún así no dejaba de ser judíos, bien porque ellos se veían así o porque les percibía así. En ruso hay dos palabras distintas para referirse a un judío religioso y un judío étnico. Sin embargo, durante la Inquisición española o el Holocausto nazi, los verdugos no perdonaron a los judíos religiosos ni a los étnicos. Entonces, ¿es ser judío una cuestión religiosa o étnica? Es una cuestión complicada. No todos los judíos son religiosos, pero étnicamente tampoco tiene una entidad común. Desde la época prerromana, comunidades judías habían formado en diversos países en Europa, África y Asia. Y en cada lugar donde asentaron, desarrollaron lenguas, tradiciones, costumbres cotidianas muy distintas. A rasgos muy generales, se podían dividir entre judíos askenazis, que vivían en países del centro y este de Europa, y sefardíes, que vivían en la península ibérica, África del Norte y Oriente Medio. Los askenazis, por haber convivido durante milenios con europeos, tienen un aspecto físico y forma de pensar muy parecidos a los europeos centrales.
Su lengua cotidiana era Yiddish, un dialecto de alemán mezclado con palabras de hebreo. Los sefardíes, por haber convivido durante milenios con musulmanes, tienden a parecerse tanto físicamente como culturalmente más árabes y a magrebíes. Hablaban varias lenguas cotidianas, pero una de las más importantes era ladino, un dialecto de castellano antiguo. Aparte de esas dos, también hay judíos yemeníes, indios y etíopes, que tienen cada uno sus propias tradiciones y sentidos de identidad. Pues se puede decir que 15 millones de personas que se identifican judíos en el mundo actual incluye a creyentes de judaísmo y personas que trazan sus antepasados o las comunidades judías de cualquier parte del mundo. Aunque no existen estadísticas oficiales, los segundos probables superan los primeros. ¿Qué es sionismo? Los judíos habían sufrido durante siglos persecuciones en casi todos los países donde habían asentado, con los peores casos en Europa Central y Este. Desde finales del siglo XIX, con el auge del nacionalismo, algunos judíos creían que la única manera que podían dejar de ser discriminados era crear su propio Estado-nación. ¿Y dónde iban a estar? En su supuesto territorio central, Palestina. Al principio, el sionismo era una ideología solo compartida por los nacionalistas judíos más radicales. La tendencia general de la mayoría de los judíos europeos era asimilarse en la sociedad gentil. En Alemania, Rusia y el Imperio Austrohúngaro, matrimonios mixtos entre judíos y gentiles era cada vez más común, y muchos judíos, para evitar ser discriminados, intentaron todo para ocultar sus orígenes, al punto de convertirse en referentes de la cultura germánica y eslava. Otros se inscribieron en movimientos revolucionarios como el comunismo y el anarquismo. Entre los bolcheviques, un alto porcentaje eran de origen judío, como Lenin y Trotsky. Sin embargo, la recesión posterior de la Primera Guerra Mundial y la crisis económica de 1929 trajo a Europa una nueva oleada de antisemitismo en forma de nazismo. El Holocausto implantó un terror en los supervivientes en que, independientemente de cómo integrados estaba la sociedad europea, nunca estaban libres de persecución. Entonces, el sionismo se convirtió en la ideología dominante de la comunidad judía. El origen de Israel. El Estado de Israel se fundó en 1948 por oleadas de migrantes judíos. Muchos supervivientes del Holocausto, que venían primero de Europa y Norteamérica y luego de Oriente Medio y Magreb. Por supuesto, en el territorio donde fundaron el Estado ya vivían comunidades árabes. La mayoría fueron expulsados de sus casas a los campos de refugiados, pero otros hicieron todo por quedarse. Los primeros se convirtieron en los palestinos y los segundos en los árabes israelíes. Entre 1948 y 1998, el territorio de Israel no dejó de expandirse, conduciendo a los palestinos a un territorio cada vez más estrecha, hasta solo quedarse con la franja de Gaza y algunas partes de Cisjordania. Una aclaración de los términos: mucha gente piensa que todos los judíos sean israelíes o pro-israelíes, que todos los israelíes sean judíos y que todos los judíos sean sionistas. No hay nada más lejos. Hay 15 millones de judíos en el mundo, e Israel solo tiene una población judía de 5 millones. Significa que el 2 de un tercio de judíos no son israelíes, sino que viven en Israel. En Estados Unidos, entre 5 y 6 millones de ciudadanos son de origen judío, y solo en la área de Nueva York la población supera 1,5 millones. ¿Están los judíos americanos detrás de las acciones de Israel? Es cierto que entre los pro-israelíes en Estados Unidos hay lobbies judíos
pero según varias encuestas la mayoría de los judíos americanos ni siquiera se consideran sionistas, y el 70% de ellos se declara de izquierdas. En cambio, los estadounidenses que más apoyan a Israel son los cristianos evangélicos y algunos sectores más radicales de la derecha, la mayoría de los cuales son blancos protestantes. Entre la población de Israel, tampoco toda la población es judía. Un 20% son árabes de religión musulmana y cristiana, pero tiene la ciudadanía israelí. A día de hoy, las voces más críticas de Israel también suelen venir de la comunidad judía, tanto desde dentro como fuera de Israel. De hecho, muchos judíos ortodoxos están abiertamente en contra del sionismo, alegando que instalarse en la tierra sagrada era una grave violación contra la voluntad de Dios. Ser projudío no es lo mismo que ser sionista. Yo, como un hijo de familia china emigrante a Occidente, siempre he sentido mucha solidaridad con el pueblo judío en Europa. No solo porque los judíos askenazis y los chinos compartimos muchas costumbres en común, como el concepto familiar, las madres autoritarias, las exigencias académicas y la ética del trabajo, sino también porque el diáspora chino en Asia y el diáspora judío en Europa tiene una historia muy parecida. Ambos han fundado comunidades que han prosperado socioeconómicamente en países donde los nativos les repudian. Y a pesar de haber vivido varias generaciones ahí y hecho importantes contribuciones al desarrollo económico y cultural, siempre son percibidos como extranjeros y parásitos para la sociedad, siendo minoría étnica con un nivel económico y académico superior al medio. Durante los años de vaca flaca, los políticos populistas, tanto de izquierdas como la de la derecha, les convierte en el chivo expiatorio ideal, y es el peor de los casos, víctimas de linchamiento. Pero al igual que muchos judíos europeos a principios del siglo XX, no soy partidario al sionismo, porque no creo que la mejor forma de luchar contra la discriminación sea crear tu propio Estado donde puedes repetir la discriminación contra minorías. De hecho, lo que más me siento identificado con la cultura judía antes de fundar el Estado de Israel es la mentalidad cosmopolita, el sentimiento de pertenecer a varias nacionalidades, pero de ninguna en concreto. La defensa de la tolerancia multicultural en la sociedad plural, el rechazo a los nacionalismos y los políticos de identidad, la simpatía hacia los movimientos revolucionarios, pero la desconfianza hacia los populismos y sobre todo el complejo de que, independientemente de cómo te esfuerces en integrarte en la sociedad donde vives, siempre serás considerado como un forastero. Y esto es lo que quería leer. Simplemente decir que yo, una abuela mía, es judía. Y a mí se me ha tachado también como sionista, pero he de decir que la palabra sionista es una palabra creada, un grupo creado políticamente para mezclarse con los judíos, con la ideología judía, para confundir a la sociedad. Pero no tiene nada que ver un judío con un sionista. Un sionista es llamado como un grupo político, pero mezclado con los judíos. O sea, han hecho ahí una mezcla muy rara. Sin en cambio, por ejemplo, aquí lo dicen en lo que he leído, los judíos ortodoxos están en contra, totalmente en contra de la ocupación de Israel, de todo en general, están en contra. Ellos no están a favor del sionismo, para nada. Es más, en Estados Unidos, por ejemplo, están a favor de la ocupación israelí, más bien los religiosos, católicos, protestantes, pero los judíos ortodoxos están totalmente en contra. Y mira que hay judíos allí en Estados Unidos. También, no sé si habré aclarado un poco a muchas personas que creo que mezclan mucho. Sé que los sionistas lo que pretenden realmente es crear odio,
crear odio, que todo el mundo odia a todos los judíos del mundo, del planeta, para que acaben todos los judíos, no les quede otra de ir a Israel. O sea, todo es manipulado por los sionistas. Lo que quieren es traer toda la gente judía, porque saben que todos los judíos generan dinero, riquezas y están todos por todo el mundo, por todo el planeta, quieren traerlo otra vez a Israel. ¿Y cómo lo pueden traer? Con su artimaña de crear odio hacia la raza judía. Odio, para que no les quede otra que volver a Israel. Y los judíos no están por la labor, porque un judío que vive en España, un judío que vive en Estados Unidos, tiene su vida, para nada quiere ir a Israel. Es que no considera que Israel es su tierra. Su tierra es donde vive. Los judíos, la palabra judía, los judíos son felices donde viven, en su tierra. Donde viven, donde comen, donde trabajan. Todo es creado por los sionistas. Todo es creado, todo es un plan de ellos, una agenda que quieren seguir su agenda. Y yo solo quería dar una aclaración a este punto, porque está creando muchos conflictos, mucho odio entre la población. Discriminadamente señalan a una persona que es honrada, que es trabajador y que no tiene nada que ver con el bando de los sionistas y para nada, están totalmente en contra de esas matanzas que están haciendo, de los sionistas en Palestina. Es que están totalmente en contra. Yo diría que está aún más a favor el Vaticano, el mismo Papa, que los judíos, porque es que los judíos están totalmente en contra. Con eso lo digo todo. Bueno, no sé si habéis aclarado algo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, no lo sé. Solo quería dar mi punto de vista, leer este artículo, aclarar un poco a la gente y también deciros que si los queréis suscribir a mi canal y compartir esta información, me haríais un favor, porque también a compartir esta información aclararíais mucho a mucha gente que yo creo que andan un poco liados con el sionismo, que lo que quieren los sionistas es eso, manipular a toda la población mundial. Y no dejaros manipular por estos sionistas, porque entonces sí vais a entrar en su juego de los sionistas. No tenéis que hacer caso a los sionistas, a lo que tenéis que ir a piñón a los sionistas, como yo a piñón contra ellos, sacar toda la porquería de ellos, toda la porquería, todo lo que están haciéndonos a todos, a toda la población mundial, a todo el mundo, a todos los trabajadores, a toda la gente honrada, que somos un 99% los que estamos en este planeta. Tenemos derecho a ser libres, a vivir en armonía, a vivir con amor y a respetarnos unos a otros. Y tenemos que luchar por nuestra naturaleza, por nuestro mundo, por nuestros cielos, por nuestras aguas, nuestros océanos, nuestros animales, todo en conjunto. Tenemos que luchar por nuestra libertad. Todo es amor y armonía. Y esta gente se lo está encargando en todo, que es el 1% de un plumazo. No tenemos que permitirlo. Por eso os pido que compartáis este vídeo y suscribirse a mi canal. Muchas gracias a todos.